Hola, buenos días. Bienvenidos a esta reunión. Reunión a la distancia, pero reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo importante, que nuestra mente y nuestro corazón está puesta en Dios, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha dado vida eterna, el Dios que ha perdonado nuestros pecados. Y es un gusto poder compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón este día. Así que vamos a hacer una breve oración para pedirle a Dios su bendición. Es su palabra, Él tiene que guiarnos en ella. En el nombre de Jesús, Padre, te estamos pidiendo que nos ayudes, que nos bendigas para que podamos entender cabalmente el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdame, Señor, a predicarlo y ayuda a mis hermanos, mis amigos, nuestra familia, para entenderlo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de hechos. ¿Qué estás escuchando? ¿La voz de Dios o la voz del diablo, la carne y el mundo? La sociedad, el mundo, la familia nos han enseñado a vivir de una manera determinada para salir adelante en la vida. Estas enseñanzas en sí puede ser que no tengan nada de malo, por el contrario, a lo mejor son buenas, pero a veces resulta que son contrarias a la voluntad de Dios. Y cuando venimos a Cristo Jesús, hemos venido con todo el bagaje aprendido en el mundo a lo largo de nuestra vida. Y a muchos les cuesta trabajo abandonar lo aprendido porque creen que es mejor. Se manejan por la envidia, se manejan poniendo límites a la enseñanza bíblica como les conviene o cuando va en contra de sus propios intereses. Y por lo mismo, no son capaces de escuchar a Dios, no son capaces de escuchar la voz de Dios cuando habla a sus corazones. Luego también encontramos por ahí en el mundo cristiano, encontramos a los imitadores de los espirituales, aquellos que realmente no son lo que aparentan ser, pero que imitan a aquellos que ellos creen que son los grandes y quieren estar entre los grandes, porque si no, para ellos no tiene sentido el ir a la iglesia, el asistir a la iglesia, y entonces deforman en su vida y en su ejemplo lo que Dios realmente quiere para su iglesia, porque estas personas no han abandonado su egocentrismo. Se han convertido incluso a veces en ególatras, en materialistas. Y en su corazón no hay tanto el agradecimiento a Dios, sino la ingratitud por no ser lo que ellos quisieran ser. Esta fracción de la Escritura que vamos a ver hoy y la cual se remite al capítulo 4 de Hechos, del versículo 32 al 35, es solo una parte de lo que veremos, si Dios me lo permite, en esta semana y en la otra. Porque es importante saber qué estamos escuchando. Porque vamos a ver la reacción de los que escuchan la voz de Dios. Pero también vamos a ver los que escuchan la voz de la carne, del diablo y del mundo. En el verso 32 del capítulo 4 dice así. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Dado el contexto inmediato que nosotros hemos venido siguiendo ya a lo largo de varias semanas, esta declaración se refiere a todos. Está hablando de una manera general, porque no está hablando de individualidades. Y recordemos, muchas veces la falla está en los individuos, en los prietitos en el arroz, como decimos. Pero lo que Dios quiere que nos fijemos el día de hoy es que los que verdaderamente han puesto su fe en Él, los que verdaderamente están dispuestos a vivir como a Él le agrada, eran y son de un solo corazón y un alma. Porque para que haya unidad en cualquier relación, se debe de poner el corazón y el alma. Dicho en otras palabras, se debe estar dispuesto a luchar contra viento y marea. Así es y debe ser en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, y en este caso, Dios lo aplica
a la iglesia. Porque nuestro pueblo, nuestra familia, y me estoy refiriendo a la iglesia a lo largo de 21 siglos, nuestra familia, que es la iglesia, si no le hubiera puesto el corazón y el alma a la obra de Dios, tú y yo no estaríamos aquí. Nosotros no estaríamos aquí. Si no le hubieran puesto corazón y alma a la obra de Dios, querría decir que esto que nosotros hablamos o que decimos creer realmente no vale la pena. Si no le hubieran puesto el corazón y el alma, lo que nos estarían diciendo es que no es cierto lo que creemos. No va más allá de una idea, de un buen pensamiento. Si no le hubieran puesto nuestros hermanos y hermanas de la iglesia a lo largo de 21 siglos, si no le hubieran puesto el corazón y el alma, querría decir que estamos perdiendo el tiempo hoy aquí. Pero como es una realidad, como es la verdad, fíjese qué tremenda responsabilidad, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros, porque si no le ponemos el corazón y el alma a la obra de Dios, le estamos diciendo al mundo que somos una de las 4,000 religiones que hay en el mundo. Si no le ponemos el corazón y el alma a las cosas de Dios, le estamos diciendo a la sociedad, y deje a la sociedad, le estamos diciendo a nuestros hijos que lo que creemos es semejante a un cuento de hadas y que lo más que puede llegarnos a decir o a hablar es de una moraleja que la podemos encontrar a final de cuentas en cualquier cuento. Qué responsabilidad tan grande. Si no le ponemos el corazón y el alma a las cosas de Dios, dígame, ¿por qué la gente habría de creer en lo que dice la Biblia? ¿Por qué habrían de creer que Dios creó el mundo en 6 días? O el universo, el cosmos en 6 días. ¿Por qué habrían de creer en la concepción virginal de Cristo Jesús? ¿Por qué habrían de creer en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué habrían de creer que Cristo Jesús puede ayudarlos, que Cristo Jesús puede salvarlos si ellos se entregan a Él? Por eso se necesita poner el corazón y el alma en las cosas de Dios. No es cuestión de trivialidad, no es cuestión de exageraditos tampoco. Cuando algo importa, cuando algo es real, entonces merece que se le ponga toda la fuerza. Y estas palabras, corazón y alma, lo que nos están diciendo es toda la fuerza con que podemos nosotros vivir. En este pasaje, fíjese, se nos dice que el poder de la predicación, el poder con el cual se distinguían los apóstoles, es porque centraban su predicación en la resurrección de Cristo Jesús, en Cristo Jesús y en la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús es importante. Si no hay resurrección de Cristo, si Cristo no resucitó, entonces no hay cristianismo. Es una leyenda, con buenas intenciones y con buenas ideas, pero una leyenda al fin y al cabo. Si no hay resurrección, no hay Salvador, no hay poder, no hay nada. La resurrección es el tema que tuvieron que defender los apóstoles mientras ellos vivieron y que ha defendido la iglesia hasta el día de hoy. Porque si ellos no le hubieran puesto el corazón y el alma, ¿por qué habrían de creer en él los griegos? ¿Y por qué habrían de creer en él las demás etnias del mundo? Es porque le pusieron el corazón y el alma. Es porque veían en sus vidas el poder de un Cristo resucitado, de un Cristo que no murió, de un Cristo que no se quedó en la tumba, encerrado, aprisionado, sino que se levantó con poder. Por eso Pablo, en una discusión retórica, analiza lo que el mundo sin Cristo piensa. Ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del verso 17 al 22, está Pablo disertando y dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, no sirve para nada. Por lo tanto, dice, aún estáis en vuestros pecados. El mundo griego, cuyo pensamiento dominaba al mundo en ese tiempo,
y que en muchos aspectos lo sigue dominando hasta el día de hoy, se burlaban de la idea de la resurrección. Es para ellos una fantasía. Creían que el cuerpo constituía la prisión del alma. Y entonces a ellos se les hacía absurdo pensar que una vez que el alma se había deshecho de esta prisión, de este cuerpo, y había ascendido hacia la idea, hacia la perfección platónica, hacia la realidad, ¿por qué habría el alma de regresar al cuerpo? ¿Por qué volvería a la prisión de la cual habría salido? Ese es el pensamiento griego. Pablo nos dice que la resurrección es y debe ser tan poderosa en nosotros que nos demanda una entrega completa, porque esto no sucede cada 15 días. Esto no se da cada 100 años. La resurrección de Cristo se dio una sola vez. Entonces, debe traer a nuestra vida una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de vivir, una nueva forma en la cual nosotros entreguemos nuestro corazón y nuestra alma. Porque sigue diciendo ahí Pablo, porque si Cristo no resucitó, ¿para qué ponerle corazón y alma? ¿Para qué entregarnos al 100 a una mentira? Entonces, dice Pablo, también los que durmieron en Cristo perecieron. Recuerde, todo esto es si Cristo no resucitó. Entonces querría decir, si tomamos la fecha de hoy, querría decir que todos los que murieron a lo largo de 21 siglos y que decían haber puesto su fe en Cristo Jesús, se fueron al infierno o a la nada. Si eso fuera cierto, entonces dice así, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque ellos dicen que Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de compasión de todos los hombres, porque hemos vivido en una fantasía. Si Cristo no resucitó. Pero Pablo sigue diciendo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Ah, qué bendición! Pablo lo que está diciendo es que la resurrección en verdad sucedió. Eso es lo que ha cambiado la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y Cristo resucitó, dice, porque son las primicias de los que durmieron. Es hecho, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, qué gozo saber que nuestros hermanos y hermanas de 21 siglos están ahí con el Señor. Qué gozo saber que incluso ya algunos de nuestros seres queridos están ahí con el Señor. Porque así dice Pablo, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No somos los más dignos de conmiseración, de compasión. No somos unos pobres incautos que nos hemos creído una leyenda, una fantasía, un cuento. Somos los hombres y mujeres más afortunados por poner nuestra fe en aquel que todo lo ha creado, en aquel que tomó forma humana y vino y dio su vida por nosotros, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y que entonces Él es la garantía de que tenemos vida eterna a su lado. Pablo nos está diciendo que la resurrección de Cristo no es una fantasía, no es un mito, no es una leyenda. Entonces vale la pena entregar el corazón y el alma a Él y a su obra. La resurrección de Cristo activó la vida espiritual de millones de personas antes que nosotros. Si creemos y sabemos esta verdad que arde en nuestros corazones, entonces le debemos poner el corazón y el alma, enviando un mensaje a la sociedad, enviando un mensaje al mundo del poder que hay en Cristo Jesús para transformar, para cambiar el carácter de las personas. Si creemos y sabemos que esta verdad es nuestra esencia, es nuestra esencia por la cual arden nuestros corazones con la pasión que viene del cielo, entonces le ponemos el alma y el corazón para decirle realmente a nuestros hijos
y a la sociedad y al mundo. Cristo Jesús puede ayudarte. Cristo Jesús puede salvarte. De otra manera, entonces, estaríamos mandando un mensaje de falsedad. De otra manera, entonces, podríamos decir, como Pablo recordó lo que dijo Isaías: bebamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero porque Cristo resucitó, sabemos que vale la pena y vale todo que hagamos todo lo posible por llevar adelante la obra de Dios. Entonces, porque Cristo resucitó, vale la pena que nos esforcemos por nuestra familia, por los seres que amamos. Porque Cristo resucitó, precisamente estamos en esta reunión. Por eso leemos la Biblia, por eso oramos, por eso ponemos el corazón y el alma. Por eso, porque Cristo resucitó, Él es el motivo de todo lo que hacemos. La obra de Dios existe, la iglesia de Cristo Jesús existe, porque millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia y hasta el día de hoy le han puesto el alma, el corazón y el alma. Eso es uno de los puntos claves, fíjese, para que haya unidad en la iglesia. Sin unidad en la iglesia, no habría llegado hasta aquí. Pero hubo muchos que se identificaron primero con los apóstoles y luego con aquellos que se levantaron en el nombre de Cristo Jesús para servirle. Y vieron en ellos la pasión. Estaban convencidos, estaban dispuestos a dejar su vida, a dar su vida, con tal de llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús, de un Cristo vivo, resucitado de entre los muertos. Eso trae cohesión, trae unidad a la iglesia. Trabajamos, vivimos, luchamos unidos para la gloria de Dios. Esos son hechos, no son imaginaciones. Hemos visto en la historia a un cuerpo bien concertado y unido, que va creciendo y edificándose en amor. Hemos visto a lo largo de la historia a la iglesia triunfante atravesar obstáculos, barreras, todo lo que el mundo le ha puesto como un obstáculo, como una barrera. Lo hemos visto a la iglesia atravesándola, luchando, no desesperándose, confiando en Cristo Jesús, porque de Cristo Jesús es de quien viene el poder. Una iglesia unida. Fijémonos lo que trae consigo la unidad. Dice ahí, tenían en común todas las cosas. Mira, solo en 3 capítulos, 2 veces se utilizan las mismas palabras, para que veas la importancia. Las mismas palabras, tenían en común todas las cosas. La unidad impresionó a la gente de aquel tiempo. La unidad debe impresionarte a ti y a mí. La unidad debe impresionar a la sociedad y al mundo. Una unidad que trabajan con un corazón y una sola alma, unidos en un solo propósito: llevar a la gente a Cristo Jesús, mostrarle a la gente que Cristo Jesús es el Salvador, un Salvador que no quedó clavado en una cruz, no lo retuvo la cruz, no lo retuvo la tumba, un Salvador que se levantó con poder y que está sentado a la diestra de Dios. Si hay algo, fíjate, que la fe en Cristo abolió, deshizo, desechó, fue el individualismo, fue el egocentrismo. Porque nosotros comenzamos entonces a ver a una iglesia que se mueve unida con un pensamiento, con una idea, con una orden, con una gran comisión. Porque Cristo ha anulado, la fe en Cristo ha anulado nuestros deseos sublimes. Esos deseos que dicen, lo mío es mío. Primero mis dientes que mis parientes. Primero yo y luego yo y al último yo. Nosotros hemos entendido o debemos entender lo que Cristo Jesús dijo. Y si entendemos lo que Cristo Jesús dijo, ahorita te voy a leer el verso, te voy a recordar el verso. Entonces, en la iglesia no tiene por qué haber divisiones, por qué haber pleitos. Eso es tan carnal y tan doloroso para
para Cristo Jesús, que luchó por un cuerpo, su iglesia, que dio su vida por un cuerpo, su iglesia. Él lo que dijo es: lo que los hombres tienen por sublime, lo que los hombres tienen por elevado, por alta estima, lo que los hombres honran y se desviven por alcanzar, para Dios es una abominación. Es una abominación. Todo lo que va en contra de la unidad, todo lo que va en contra de una entrega total de tu persona a Cristo Jesús, es una abominación. No, lo que pasó en la primera iglesia no es la reivindicación del comunismo, no es el descubrimiento del comunismo, no es el apoyo de Dios al comunismo, porque la Escritura dice que tenían todas las cosas en común. Nada tiene que ver con el comunismo. La iglesia nunca enseña sobre política económica, enseña sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Dios nunca se manifestó por un tipo de orden económico, pero siempre ha hablado sobre el amor. Siempre ha hablado sobre el amor, sobre la misericordia, sobre ayudar a los necesitados, sobre la preocupación por el prójimo. El Señor Jesús dijo, mira, digo para que veas que esto no es una idea comunista en el sentido que los filósofos políticos económicos dicen. Cristo Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y los pueden ayudar el día que ustedes quieran. Así que la Escritura no está apoyando una teoría económica. Lo que está hablando es, mira, yo me puedo imaginar la complacencia de Dios al ver su iglesia en esos días y ver que eran de un corazón y una sola alma. El gozo que habría en su corazón. Así que no pienses que existe el Cristo sionista, el Cristo nacionalista. No existe el Cristo revolucionario en el sentido que el mundo lo maneja. No existe el Cristo, el Che Guevara. Lo que pasa es que los seres humanos hemos tratado de formar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo que pasa es que tratamos de hacer de Cristo lo que nosotros quisiéramos que fuera, con tal de justificar nuestra forma de vida. Y no entendemos que no nos debemos conformar a nosotros. No lo tenemos que hacer a nuestra imagen, sino que nosotros nos debemos de hacer a su imagen. Mira, por tratar de hacer a Cristo Jesús como nosotros, hemos corrompido, o la sociedad o el mundo ha corrompido su imagen y lo hemos manipulado entonces. No, Cristo no vino a apoyar movimientos políticos, económicos o filosóficos. Cristo Jesús vino a salvar nuestra alma de la muerte eterna, nuestra vida de la muerte eterna. Dios no se movió, el pueblo no se movió por una idea comunista o capitalista. Lo que unió a la iglesia fue el amor de Dios. El amor de Dios y el amor que los hermanos sentían unos por otros. Estos hombres y mujeres del primer siglo escucharon la voz de Dios. Sabían en sus corazones lo que Dios quería. No se hicieron, como decimos, no se hicieron patos. No hicieron como que no oían nada. Es cuestión de mi imaginación. No, ellos sabían lo que Dios quería para su iglesia. Esa iglesia que estaba naciendo. Esa iglesia que estaba tomando poder en el mundo, lugar en el mundo. Lo que pasa es que oyeron a Dios decir, tú tienes más, ayuda al que tiene menos. Dios no quita nada, porque no sé, quizás alguno ya se está imaginando, se trata entonces de que nos quiten. Dios no quita nada, no le quita nada a nadie, no tiene por qué. Estoy seguro que a estos que actuaron de esa manera tan maravillosa para ayudar a sus hermanos, Dios lo bendijo
de una manera especial por su obediencia. Así que no es la teoría comunista, porque lo que hicieron fue que oyeron la voz de Dios y aportaron voluntariamente. No fue el comunismo porque nadie los obligó. Los apóstoles no les pidieron nada. Solos ofrendaron. Solos dieron de sí lo que ellos querían dar, porque era para Dios. A final de cuentas, saben que lo que dan es para Dios. Oyen la voz de Dios. Saben que es para Dios. Eran 2 gajos, estaban actuando con 2 gajos, fíjate, del fruto del Espíritu. El amor y la bondad, el primero y el 6º gajo del fruto del Espíritu. Amor y bondad, cosa que muchos desconocen y lo llaman, cuando tú actúas así, una insensatez, una tontería. Porque es amor desinteresado, es bondad desinteresada, es bondad y amor de verdad. Eso era lo que los hombres y las mujeres de Dios en aquel tiempo escucharon. La voz de Dios. Ellos, o sea, los egoístas, los interesados, pensarán, pobres incautos, se van a quedar sin nada. Los creyentes que ofrendaron de sus bienes sabían quién era Dios. Saben quién es Dios. Saben que Dios es bondadoso, es misericordioso, es generoso. Y sabían que Dios no les estaba quitando nada. Sabían que Dios no es deudor de nadie. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Te fijas? Dios no es deudor de nadie. El que da al pobre no vendrá a pobreza, dice otro de los proverbios. Cristo nos llama a algo superior, a deshacernos de todo lo que nos ancla, de todo lo que nos ata a este mundo materialista. Pero solo lo puedes vivir y solo lo puedes sentir cuando realmente te dejas llevar por Dios. Cuando nada importa más que Dios y su obra. Mateo 6, verso 19 al 21 dice, fíjate, dice Cristo Jesús, y esto era muy reciente para esa época. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, lo que está diciendo es: no amasen, no acumulen con un sentido ambicioso como si fuera lo más importante en la vida. Eso es lo que quiere decir con no hagáis tesoros en la tierra. Dice: donde la polilla destruye las ropas finas y el orín corrompe, el óxido corrompe lo material. Y no es lo peor. Dice: y los ladrones minan y hurtan. Si pones tu esperanza en lo material, si te aferras a ello como un avaro, entonces siempre estarás preocupado de que otro ambicioso te quite lo que tú tienes. Y lo hará, y lo hacen sin intentarse ni tantito el corazón. Sigue diciendo Cristo: sino más bien haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. En el cielo, en donde la verdadera riqueza estará guardada para toda la eternidad. Y termina Cristo con unas palabras tremendas. Dice: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En Dios o en las riquezas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón? ¿En el mundo o en el cielo? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En lo espiritual o en lo material? Donde esté puesto, ese es el rumbo eterno que va a seguir.
Haceos tesoros en el cielo no quiere decir nada más el hecho de pagar los diezmos y las ofrendas. Hacer tesoros en el cielo tiene que ver con toda actitud de obediencia, con toda forma de obediencia que tú tengas a las cosas de Dios. Lo que pasa y nos está dando como ejemplo la primera iglesia es que dar a la obra de Dios también es cuidar de la iglesia de Dios. La primera iglesia entendió que cuando damos, invertimos en Dios y Dios nunca falla. La primera iglesia entendió que dando es como se recibe. Pero cuando damos, lo que debemos estar lo que debe estar en nuestro corazón es que estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Las leyes financieras del mundo son contrarias a las leyes financieras de Dios. El mundo dice acumula, Dios dice da. El mundo dice cierra tu corazón y utiliza el cerebro. Dios dice utiliza el cerebro, pero nunca cierres tu corazón. La garantía más grande que puede haber de que nunca seremos defraudados es Dios. Es Dios. Dios no está contra la riqueza, Dios está en contra de la avaricia. Tú lo sabes, los grandes hombres de Dios, muchos de ellos han sido muy ricos, pero nunca pusieron su corazón en la riqueza, sino en el Dios que la da. La primera iglesia conocía la historia bíblica, sabían que Dios nunca desampara a nadie. La primera iglesia sabía que Dios nunca quita o le quita a nadie, sino que siempre da. Dios es generoso. La primera iglesia sabía que lo más importante en la vida no es la riqueza del mundo. Esa, cuando te vayas, se va a quedar. Es cierto, y créeme, hay unas palabras muy parecidas en la Biblia que dice, nadie sabe para quién trabaja, se va a quedar. Por eso la iglesia de aquel tiempo nos pone el ejemplo de lo que es hacer la voluntad de Dios, de lo que es oír la voz de Dios y hacer lo que Dios está diciendo. Fíjate, con toda autoridad del rey David, ya próximo, vamos a decir, a la muerte, dice así, porque la escritura nos dice que ya estaba viejo y lleno de días. Dejó registrado en el Salmo 37 del 25 al 28, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos, de los que no escuchan la voz de Dios, aquellos a los que no les interesa lo que Dios dice, porque tienen un corazón egoísta, duro como un pedernal. Dice, la descendencia de los impíos será destruida. ¿Y por qué? Porque sus hijos, su familia está viendo que hay más interés de ellos por las cosas materiales. Están viendo que aunque se diga creyente, se aferra a las cosas materiales. Acumula las cosas materiales como si esas fueran la misma esencia de su vida. Como si esos lo mantuvieran con vida, como si fuera el oxígeno de su vida. Y ninguno, sigue diciendo la escritura, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Ninguno de aquella iglesia decía que lo que tenía les pertenecía, fíjate. Nadie se aferraba con uñas y dientes a lo material. Y ve la bendición. 21 siglos después, tú estás aquí. Yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque sabían que todos fuimos comprados por la sangre del Señor Jesús.
Y si fuimos comprados, ya no nos pertenecemos. Ese es el problema. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo sigo a Cristo Jesús, pero bajo sus propios términos. Como si realmente ellos fueran los dueños y le están haciendo un favor a Cristo Jesús de seguirlo. Y por lo tanto van a obedecer lo que quieran. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al que nos compró, al que nos rescató. Y ese es Cristo Jesús. Antes estábamos en poder del diablo, antes íbamos camino a la muerte eterna. Ahora somos de Dios. Ahora sí tenemos esperanza. Ahora debemos entender que la vida verdadera no es aquí. Aquí estamos de paso. Aquí somos extranjeros, peregrinos. Nuestra vida está allá, la real, allá con Él. Déjame preguntarte, ¿ok? Hoy vivimos aquí en este mundo. ¿En dónde está el dinero de Dios? ¿En dónde están las propiedades de Dios, los recursos de Dios? No evadas la pregunta. Háztela en verdad. Contéstala en verdad. Todo lo que según nosotros tenemos, si fuiste comprado por Cristo, es de Dios. No solo los diezmos, no solo las ofrendas, todo es de Dios, incluyéndote a ti mismo, incluyendo tu propia vida. Todo lo que los creyentes somos y tenemos es de Dios. Administramos para Dios. Como te digo, tu vida misma es de Dios. La debes de cuidar para Dios. La debes de pulir para Dios. Es uno de los talentos que se te ha entregado. Si lo vas a guardar enterrado en la tierra, no le reporta nada a Cristo Jesús. Por eso se nos dice en la Escritura que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo para que le agrade a Él. Por eso se nos dice en la Escritura que no nos hagamos al molde de este mundo, porque este mundo solo piensa en lo material, en lo sensual, no en lo espiritual. Si nos debemos de amoldar a algo o a alguien, ese es a Dios. Debemos de ser como Dios, Dios generoso, misericordioso y bondadoso, porque ya no vivimos para nosotros. Ya nos compró. Nos ha salvado de la muerte eterna. ¿No entiendes ese significado? Salvado de la muerte eterna. Pero Dios sí nos dice claramente las cosas. No nos deja para que divaguemos o nos perdamos en algún laberinto. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15 dice así: y por todos murió, y se refiere a Cristo Jesús, y por todos murió para que los que viven, o sea, aquellos que salvó, ya no vivan para sí, ya no vivan para hacer su voluntad, ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fuimos comprados no para seguir en el mismo camino que íbamos antes. Fuimos comprados no para que tengamos la misma vida mundana que teníamos antes, sino para que vivamos para el que nos salvó. Esta actitud de la iglesia, por haber oído la voz de Dios, hizo que Dios mostrara su complacencia. Y así lo hará Dios cuando ve que nosotros estamos haciendo su voluntad. Dice ahí en la Escritura: y abundante gracia era sobre todos ellos, sobre todos los que estaban haciendo la voz de Dios. Lo que Dios dice. Los que habían reaccionado de la manera correcta, no los prietitos en el arroz. Ya hablaremos, si Dios lo permite, la semana que entra acerca de esos prietitos en el arroz.
Cuando oímos la voz de Dios y obedecemos, Dios muestra su complacencia derramando sobre nosotros bendiciones en abundancia. Abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. No que abunde, hasta que sobreabunde. Es un Dios generoso. ¿Por qué tú no? ¿Escuchas la voz de Dios o te estás escuchando a ti mismo, defendiéndote de lo que Dios dice? Esto que acabas de oír son hechos, no son palabritas, no son fantasías, no son ideas, no son buenas intenciones. Son hechos. Si la iglesia del primer siglo no le hubiera puesto el corazón y el alma, tú y yo estaríamos perdidos irremediablemente camino a la muerte eterna. En conclusión, hablemos de hechos. Estamos viendo una iglesia que le puso el corazón y el alma a la obra de Dios. Mira la responsabilidad tan grande que tenemos de ponerle el corazón y el alma para llevar adelante la obra de Dios. Hablemos de hechos. Estamos viendo una iglesia que sabía que a Dios le pertenece todo cuanto tenemos y cuanto somos. Hablemos de hechos. ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz del diablo, de la carne o del mundo? Hablemos de hechos. ¿Le has entregado tu vida a Cristo Jesús? Si no es así, le perteneces al diablo y vas camino a la muerte eterna. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das para meditar y meditar profundo sobre cosas importantes. A veces leemos y pasamos por alto puntos claves y luego nos preguntamos y decimos, ¿por qué no suceden las mismas cosas que Dios ha hecho en la primera iglesia? Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente y corazón para que estas palabras queden bien grabadas en nuestra vida y nosotros te podamos honrar poniéndolas por obra, eterno Dios. Y te suplico, Señor, como lo hacemos cada que nos reunimos, como lo hacemos a diario, quizá cada quien ahí en su propia casa, en su cuarto, Señor, pero nosotros dependemos de ti y queremos pedirte que bendigas nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida material. Pero queremos, Señor, tomar lo que viene de ti, lo que no nos va a desviar en la vida espiritual. Esperamos que tú extiendas tu mano generosa para bendecir nuestras vidas. Porque, Señor, así enriqueces doblemente nuestra vida. Cuando vemos cómo actúas para nuestro bien. Señor Dios, te ruego para que tú prosperes el trabajo, el negocio, la casa de mis hermanos. No importa, Señor, que el mundo diga que no se puede, que no es tiempo de prosperidad. Eso lo pueden decir ellos que no dependen de ti. Nosotros dependemos de ti, Señor. Entonces tú bendice para que haya abundancia en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, que nada nos falte, eterno Dios. Y te ruego también porque bendigas, Señor, a la iglesia como una institución, Señor, una iglesia que depende también de lo económico para salir adelante. Bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas que mis hermanos y mis hermanas traen para que sean administradas para tu gloria y que la iglesia siga su marcha, Señor, siga cumpliendo con el ministerio que tú nos has dado hasta que tú regreses por nosotros y que rogamos, Señor, sea pronto. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.